Muy buenas noches, tengan todos y todas. En esta fase número 4 de videoconferencias para los estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad de El Salvador del año 2020, sigue siendo un honor para mí poderme dirigir hacia ustedes en esta ocasión con el tema drama histórico de la ecología, y como subtema es la conceptualización de la ecología. Primero, solamente aclarar un punto. La ecología tiende a confundirse con lo que es el medio ambiente, pero déjenme decirles que esto es un error confundirlos porque son cosas diferentes. Es más, la ecología el medio ambiente complementa lo que es la ecología, porque por ecología podríamos entender el estudio de la relación de los seres vivos y el entorno en el que estos seres vivos habitan, mientras que el medio ambiente es el sistema formado por elementos naturales y artificiales. Entiéndase que más o menos el medio ambiente solo tiene que ver con la naturaleza. Entonces se puede suponer que el medio ambiente es una parte o un concepto incluido dentro de lo que es la ecología. Y esta ecología es la que se encarga del estudio del medio ambiente. Entonces, gracias a la ecología sabemos no solo cómo cuidar el medio ambiente, sino que también la forma en la que le podemos sacar el máximo provecho a las actividades del medio ambiente, como la agricultura y los tipos de paisajes que existen. Ahora bien, aclarado ese punto, nos introducimos a lo que es ya en sí el tema. Los antecedentes de la ecología. La historia de la ecología comienza con Jean Baptiste Caballero de Lamarck, porque él fue quien inició con el llamado pensamiento transformista. Es lo que hoy conocemos como la biología evolutiva. Esto comenzó a inicios del siglo XIX. La teoría transformista, o conocida también como teoría de la transformación o teoría del lamarquismo o teoría evolutiva, o sea, tiene tres nombres. Entonces, básicamente es aquella teoría que nos habla del conjunto de principios y conocimientos para explicar lo que es la evolución de la vida. Entonces, la teoría de este personaje, Lamarck, básicamente plantea que hay una gran variedad de organismos, pero estos organismos no se creía que eran siempre iguales. O sea, para Lamarck, los seres vivos iniciaban siendo formas muy simples, pero conforme a las necesidades que tenían respecto al entorno o el hábitat en donde estos vivían, estas especies iban cambiando. Entonces se dice que la teoría de la transformación es lo contrario a la idea de la teoría del creacionismo. Entonces la teoría del creacionismo nos decía de que es contrario a la teoría de Lamarck, como les decía, porque como su nombre lo indica, se le llama también teoría del creacionismo o teoría fijista. Entonces, para esta teoría, todo lo creó Dios. Entonces, por ende, esta teoría no cree que el ser humano vaya cambiando y por lo tanto que otras especies vayan evolucionando, sino más bien considera que todos los seres humanos y todas las especies son así porque Dios las creó de esa manera, y aunque se hayan adaptado a un determinado medio ambiente, nunca se han transformado completamente. La teoría de Lamarck podría explicarse de la siguiente manera. Encontré un ejemplo por ahí que Lamarck mencionaba que originalmente las jirafas tenían el cuello corto como el de los caballos, pero lo que sucedía era que las primeras jirafas en el mundo solían vivir en zonas en donde había demasiada sequía. Entonces la necesidad de querer satisfacer esa sequía los llevó a que se alimentaran de los brotes tiernos de los árboles.
Entonces, a lo largo del tiempo, muchas jirafas necesitaron cubrir esa necesidad de comerse esos brotes tiernos de las copas de los árboles. Entonces, digamos que a medida que se esforzaban por alcanzar dichos brotes, su cuello se fue alargando. Entonces, las jirafas de cuello más largo transmitieron esa característica a sus descendientes, es decir, de que cuando un par de jirafas, o sea, macho y hembra, se apareaban, y entonces ya sus crías salían como con el cuello más largo, o sea, como que heredaban esa característica del cuello largo. Bien, Lamarck se enfocó más en la indagación de los cuerpos vivos. Él sostenía que las circunstancias actuaban sobre los hábitos y costumbres de los individuos, y esto a su vez modificaba la organización del ser vivo, lo cual se reflejaba en cambios físicos de la conducta y de la comunicación. Es decir, que para Lamarck las especies iban cambiando porque necesitaban cubrir de alguna forma las necesidades que estos tenían, ya sea para alimentarse, para sobrevivir. Entonces, a medida que se esforzaban por cubrir dichas necesidades, estas especies iban cambiando. La introducción del término de la ecología fue utilizado por primera vez por el biólogo y zoólogo alemán Ernst Haeckel dentro del ambiente evolucionista del siglo XX, y este personaje se le atribuye el mérito de ser el padre de la ecología. La palabra ecología fue propuesta por dicho personaje en 1869 y representa tanto la interdependencia y la solidaridad en tanto los seres vivos como del medio ambiente. Es decir, que se relacionan entre sí, o se necesitan tanto los seres vivos como el medio ambiente. ¿Por qué se considera que Ernst Haeckel es considerado el padre de la ecología? Primero, se dice porque fue el primer científico que propuso la creación de, primero, un neologismo especial para definir las relaciones entre los seres vivos y su hábitat. Esto quiere decir de que, como les mencionaba, de que las especies necesitaban como un hábitat, un entorno, un hogar en donde esas pudieran vivir, alimentarse, tener recreación, relacionarse con otras especies, etc. El segundo neologismo que propuso dicho personaje es que el medio que se iba popularizando para significar el medio ambiente físico propio de una determinada especie viviente. ¿Qué quiere decir esto? Que una determinada especie necesitaba un entorno en específico, un hábitat específico para poder vivir. O sea, por ejemplo, un pez no podría vivir fuera del agua. Entonces, más o menos de esa forma se podría explicar este segundo neologismo. La definición de ecología, según Ernst Haeckel, es el estudio de las relaciones de los organismos con el entorno, incluyendo en sentido amplio todas las condiciones de existencia. Es decir, que este personaje intentó definir la ecología no solo abarcando el término del medio ambiente, sino que involucró la palabra del medio ambiente, o sea, del hábitat, también a las especies, porque las especies necesitaban un lugar en donde vivir, y si existe el medio ambiente pero no tiene especies, entonces no tendría sentido. No tendría sentido que existiera el medio ambiente pero que no hubiesen especies para que éstas pudieran habitarlo y darle cierto uso. Entonces, digamos que este personaje tomó la relación o como la necesidad de que ambos términos, el medio ambiente y las especies o los organismos que podrían vivir en medio ambiente, eran necesarios, ambos. El término ecología del autor Haeckel se fundó sobre la base del vocablo griego
oikos, que quiere decir patria, casa, residencia o lugar en donde se habita. Entonces, para este personaje, como les mencionaba, cada organismo o cada especie necesitaba como un lugar en donde habitar, una casa, una residencia, en donde éste pudiera vivir de la mejor manera, siempre acoplándose a las necesidades de cada especie. Las teorías importantes para la construcción del campo del estudio de la ecología son dos. Primero sería la teoría de evolución de Lamarck, que es la que ya les expliqué, que sirvió como base para que viniera el segundo personaje perdón, ese nombre es demasiado raro, para que viniera el segundo personaje, Ernst Haeckel, a fundar ya como en sí el término o a definir como tal la ecología. Entonces, para definirla como tal, tomó como base la primera teoría de la evolución, que fue la de Lamarck, que es la que les expliqué anteriormente. Entonces, Lamarck propuso que el medio ambiente se halla en constante transformación, por lo cual los organismos necesitan cambiar y realizar un esfuerzo por lograrlo, siendo este un mecanismo de la evolución y una de las principales bases de la ecología, teniendo en cuenta las relaciones de los organismos y de su entorno. Entonces, la teoría de Lamarck, como les decía, es la primera teoría de la evolución y de la evolución biológica, que se adelanta 50 años a la teoría de la evolución del segundo personaje, que sería Darwin. Entonces, básicamente, la teoría de Lamarck era la siguiente, que el entorno iba cambiando. Entonces, las formas de vida que viven en determinado entorno buscan la manera de adaptarse a los cambios que este entorno va produciendo. Entonces, debido a esas formas en cómo las especies intentaban adaptarse, es que con el tiempo y con las descendencias de las especies fueron cambiando físicamente. Entonces, por otro lado, la teoría de la evolución de Darwin nos habla de que él observó que el medio ambiente está en constante cambio, lo cual provoca que los organismos con mejores adaptaciones sean las que sobreviven por el mecanismo de la selección natural, resaltando la importancia de la interacción de los organismos con su entorno. La teoría de la evolución de Darwin, quizá nos iremos un poco atrás en la década de 1850, es como lo que le sirvió como base a Darwin para crear su teoría de la evolución. Fue un libro que escribió denominado El origen de las especies, y este libro básicamente lo creó por los viajes que él hacía alrededor del mundo. Entonces, en dicho libro, denominado El origen de las especies, propuso que las especies evolucionan. Entonces, como él lo dijo, tienen una descendencia de modificaciones. Entonces, estas ideas en gran medida, o sea, las ideas que Darwin plasmó en su libro, se basaron en gran medida en las observaciones que Darwin hizo en sus viajes alrededor del mundo, como les mencionaba, y en principal quizás mencionar el viaje que él hizo a la isla de los Galápagos, ubicado en la costa de Ecuador. Darwin encontró en estas islas que habían especies similares, pero no eran idénticas. Entonces, más aún notó que cada especie era adecuada a su entorno y a la función que éste tenía. Y en ese libro se menciona que, por ejemplo, cuando él se ponía a comparar a las aves, él mencionaba que las aves que comían semillas tenían grandes picos, y estos eran grandes. No solo eran grandes, sino que también eran duros. Entonces, mientras que las aves que consumían insectos presentaban un pico quizás característico en ser delgado y era puntiagudo. Entonces, iban notando como las diferencias en determinados entornos y que quizás las aves, para acoplarlo al ejemplo, quizás las aves adaptaban sus cambios físicos en base al entorno o al hábitat en donde
estos vivían. El concepto de la ecología, ya para entrar, o sea, todo lo anterior sería básicamente la historia de la ecología. De ahora en adelante nos centraremos en el segundo subtema, que sería la conceptualización de la ecología. Entonces podríamos definir la ecología como aquella ciencia que estudia no solo la relación de los seres vivos, sino que la relación de estos seres vivos con el medio, el entorno o el hábitat en donde estos viven, y las diversas interacciones o las relaciones que estos seres vivos podrían tener con otras especies. Dentro del medio que habita una especie se distinguen dos factores. El primero de ellos son los factores bióticos y los segundos son los factores abióticos. Seguidamente les explicaré cada uno de ellos. Decíamos que los factores que tienen un medio que habita una especie, posee dos factores. Los factores bióticos son o denominados también factores con vida, son los seres vivos de un ecosistema. Entiéndase como seres vivos que aquellos que tienen como característica de que crecen, se mueven por sí mismos y responden a estímulos y además mueren. Ejemplo de factores bióticos podríamos mencionar las plantas, los animales y los microorganismos. Ahora bien, los factores abióticos son llamados también factores sin vida y son aquellos distintos componentes que determinan el espacio físico en el cual habitan los seres vivos. Ejemplo de ello podría mencionarse el agua, la temperatura, el aire, la humedad, los nutrientes, el sol y el suelo. Digamos más o menos que los factores abióticos son como el lugar o el espacio físico en donde viven los factores bióticos. Para que se entienda de una forma más simple es eso. Ahora quizás creo que la penúltima diapositiva nos habla sobre los niveles de estudio de la ecología y nos dice que la ecología puede estudiarse por medio de 3 niveles. El primero de los niveles es a nivel de organismo. Este se encarga de estudiar cómo los individuos se ven afectados por su medio, ya sea biótico y abiótico, y cómo influyen sobre este. El segundo nivel de estudio de la ecología es a nivel de la población. La ecología se encarga o se ocupa de la presencia o ausencia de ciertas especies, de donde su abundancia o escasez y cómo oscila el número de individuos de una especie. Y por último, el nivel de la comunidad estudia la composición o estructura de las comunidades y su funcionamiento, cómo se mueve la energía, los nutrientes y otros productos químicos a través de las comunidades. Ahora bien, en nuestro país tenemos ciertas legislaciones que velan por la conservación y la creación de la ecología. Entonces, y también tenemos otras legislaciones a nivel internacional, o sea que no solo abarca nuestro país, sino que son muchos países. Bueno, la primera, quizás, si ustedes pueden observar en la diapositiva, las primeras 4 que les menciono son legislaciones a nivel internacional y las últimas 2 son la legislación nacional para la conservación de la naturaleza y de la ecología. La primera es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos Naturales, conocida por sus abreviaturas UICN. Esta fue creada en 1948. La segunda es denominada World Wildlife Fund, que se traduce como Fondo para la Vida Salvaje del Mundo, la cual fue creada en 1961. Esta legislación o esta organización es la mayor organización conservacionista independiente del mundo, o sea, esta es a nivel mundial. No solo está suscrita, digamos, por varios países, o sea, no es a nivel internacional, porque para que sea a nivel internacional quiere decir que
cierta cantidad de países suscriben ese determinado tratado o organización, mientras que esta que les menciono, el Fondo para la Vida Salvaje, por la Vida Salvaje del Mundo, es una organización a nivel mundial. Entonces, tiene como misión detener la degradación del medio ambiente natural del planeta y construir un futuro en el que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza. ¿Y cómo se puede lograr esa armonía de los seres humanos con la naturaleza? Esta organización menciona que se puede lograr, primero, conservando la diversidad biológica del mundo; segundo, garantizando el uso sostenible de los recursos naturales renovables; y tercero, promoviendo la reducción de la contaminación y el consumo desmedido. Seguidamente, la tercera organización es denominada Greenpeace y es un movimiento global integrado por más de 3 millones de personas y de 3 millones de personas en 55 países, que actúa para poner fin a los abusos en contra del medio ambiente. Ahora, por último, la última organización de carácter internacional es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, conocido por sus abreviaturas PNUMA. Y las últimas dos son organizaciones o legislaciones que velan por la conservación de la naturaleza y de la ecología, pero a nivel nacional, es decir, que son de El Salvador. Tenemos la Ley de Áreas Naturales Protegidas y la Ley del Medio Ambiente. Es todo por mi intervención. No sé si tienen alguna pregunta respecto al tema. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla escrita o pueden utilizar el micrófono. A ver, los participantes, Carlos, Diana, Isidro, no sé si tienen alguna pregunta. Preguntas, compañeros, respecto al tema, algo que no les haya quedado claro, algo que no me entendieron, algo que se me escuchó mal, que les causó confusión. Bien, Diana dice que no tiene preguntas y que todo le parece claro. A ver, los otros dos. Bien, Carlos dice lo mismo, me parece todo correcto, gracias por la información. Y el último de los compañeros, no sé si tiene alguna pregunta. Bien, creo que le quedó claro todo, eso me alegra. Quizás, no sé si mi coordinador va a dar algún anuncio en específico.
Las diapositivas se le sube siempre al canal de YouTube de Urani. O sea, lo pueden buscar como Urani US, si no me equivoco. Y ahí se le sube la presentación. Y no sé si mi coordinador tiene algún otro anuncio para ustedes. Si no, nada más agradecerle por su atención prestada. Espero que hayan entendido, aunque sea un poquito de este tema, o sería mucho mejor que les haya quedado todo claro para que les ayude en su examen. Gracias y pasen buenas noches. Es todo por mi parte. Bueno, gracias.